Buenas tardes, hermanas y hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, me imagino que al menos el 50% está bastante alegre porque se acercan las vacaciones, ¿verdad? Qué tiempo más maravilloso y la hermana Paola celebra. Qué bueno que ustedes puedan celebrar, pues otros estamos tristes todavía por los cambios de fase, ya que no esperábamos. Bueno, antes de empezar vamos a orar inmediatamente para que el Señor dirija este momento. Padre, gracias te damos por esta nueva reunión, esta nueva oportunidad que nos has dado de poder congregarnos. Gracias, Señor, porque Conchalí se ha mantenido en fase 3 y eso nos regala, Señor, la bendición de poder estar acá, aunque seamos poquititos, Señor, poder estar aquí viéndonos en persona junto a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder reunirnos, porque quizá algunos más mal pensados pensamos que quizás iban algún vecino denunciarnos, Señor, pero gracias porque hemos podido estar en paz, Señor, con libertad aquí reunidos como tus hijos, Señor. Así que gracias, Señor, por tu palabra también, por todo lo que nos has enseñado estos días jueves a través de tu siervo Jeremías, Señor. Gracias por la bendición de poder, al menos para mí, poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Gracias porque tú me sostuviste, Señor, toda esta semana y bueno, de verdad es algo muy lindo poder compartir parte de tus escrituras, Señor. Así que agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. A ver si está fallando el micrófono. ¿El data? Quizá hay que tener más o menos en vista porque parece que está fallando un poquitito, aunque aquí no dice que está fallando, pero ya, entrando en el mensaje, hermanos, hoy ya terminamos con nuestra serie de mensajes llamado Jeremías, un siervo de Dios en tiempos difíciles, ¿ya? Fueron 11 semanas contando que duró esta serie de clases o de estudio, ¿ya? Y espero haya sido de bendición para ustedes, hermanos, al menos para mí lo fue. Fueron sí, parece que ya fueron semanas en que pudimos conocer a nuestro hermano Jeremías, ya que espero que algún día, bueno, sí, está bien dicho, sé que vamos a conocerlos a conocerlo allá en el cielo, ya. En la semana me acordaba, no sé si ustedes recuerdan un video que hicimos para un MJBC, en que era protagonizado por Ariel, que iba al cielo y conocía a Jeremías y a Salomón, ¿verdad? Y que decía que Jeremías era alguien que había sido de bendición para su vida, pero no se acordaba absolutamente nada de él. Así que hasta al revés, ya, el rojo es prendido, ya. Así que bueno, parece que no está Ariel, así que lo podemos pelar. No vamos a hacer como Ariel y vamos a conocer o ya conocemos a Jeremías, ya cuando estemos en el cielo con él ya vamos a poder intercambiar algunas palabras, ¿ya? Pero bueno, es tiempo de dejar a un lado a Jeremías y poder concentrarnos en nuestras vidas, ¿ya? Estudiamos a Jeremías bajo el enfoque de un siervo de Dios en tiempos difíciles, pero también es bueno poder mirarnos al espejo y evaluar si es que realmente, al igual que él, estamos siendo siervos de Dios en tiempos difíciles, ¿ya? Por lo mismo me gustaría hacer la siguiente consulta. ¿Somos hijos de Dios o siervos de Dios? Ojalá cada uno pueda responder en su corazón si es un hijo de Dios o un siervo de Dios, ¿ya? Si bien estos dos títulos no son opuestos, no son antagónicos, sí hay diferencias, ¿ya? Porque un hijo de Dios es alguien que en algún momento en su vida se arrepintió de sus pecados y decidió tomar una vida de fe en Jesucristo. Pero un siervo de Dios es exactamente lo mismo, pero que además trabaja por el Señor.
Esa es la gran diferencia. Cuando éramos del mundo, Dios nos llamó para que nos convirtiésemos en sus hijos. Pero una vez que nos convertimos en sus hijos, Dios nos llama a servirle, a trabajar por Él, ¿ya? Si uno es un hijo de Dios, tiene la salvación ya, no tiene que pelearla, ¿ya? Tiene la vida eterna, qué mejor regalo, ¿verdad? La vida eterna que nadie nos podrá quitar, ¿ya? Pero ¿acaso la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, es solamente gozar de la vida eterna y ya? ¿Solamente recibir, pero no dar? Es fácil decir no, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿lo hacemos? Hay un dicho que es muy fuerte, ya es un juego de palabras, yo creo que quizás más de alguno lo ha visto escrito por lo menos, pero dice, el que no sirve, no sirve, ¿ya? La verdad es que es bien fuerte y es feo, la verdad es que si uno lo medita, no es o sea, en primer lugar, no es bíblico, ni tampoco son palabras que son fruto de mansedumbre, ¿ya? No tiene un espíritu de mansedumbre como según Gálatas. Sí, parece que el audio no nos acompaña hoy día, pero bueno, sigamos nomás. Pero de cierta forma, sí puede tener algo de razón, ¿verdad? ¿A qué me refiero? En que un cristiano realmente tiene que ser de utilidad para el Señor y para sus hermanos, ¿ya? Por ejemplo, en la parábola de los talentos, hubo un siervo que no trabajó, sino que escondió su don bajo la tierra. ¿Y qué hizo su jefe? ¿Le dio lo mismo? No. Él lo retó y lo castigó. En Santiago, que ha enseñado nuestro hermano Hugo, dice que si tenemos fe, también tenemos obras. Nunca es diferente. Tito 2:14 dice que Jesucristo se entregó por nosotros, ¿ya? Para redimirnos, pero también para preparar en nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Y más adelante en Tito 3:8 nuevamente nos enfatiza esta verdad, diciendo de que debemos preocuparnos de las buenas obras. Por lo tanto, para un hijo de Dios, el servir no es una opción, sino que es un deber, es algo que Dios espera de nosotros, ¿ya? Seamos jóvenes o seamos viejitos, seamos nuevos en los caminos de Dios o llevemos muchos años. Tengamos muchos talentos y dones o no tengamos tanto, pero nosotros debemos ser siervos de Dios. No basta solamente con ser hijos de Dios y tener la salvación. Entonces, ¿estamos ejecutando el llamado que Dios nos ha dado? Me acuerdo que el primer día que empezamos a estudiar de Jeremías, había una invitación de pensar en qué llamado nos hacía Dios, ¿ya? Porque a todos Dios nos llama. Como dijimos anteriormente, una vez que nos convertimos en sus hijos, Dios nos está llamando para algún llamado en particular. Por ejemplo, vimos Jeremías, ¿ya? Dios llamó a Jeremías a anunciar el castigo a Judá por sus pecados. ¿Qué otros llamados más tenemos en la Biblia? A Moisés, Dios lo llamó a sacar a su pueblo de Egipto. También encontramos con Pedro que Jesús le dijo, pastorea a mis ovejas. A Pablo, Dios le llamó para llevar el evangelio a los gentiles. Y Jonás, como estudiamos con nuestro hermano Moisés, no sé si estará conectado, está de vacaciones, pero vimos el día domingo que Dios llamó a Jonás a salir de su tierra y llevar el evangelio a los terribles ninivitas, ¿verdad? Que vimos que eran personas crueles y totalmente alejadas de Dios. Bueno, cuando vemos estos llamados nos asustamos, ¿verdad? Porque son llamados muy grandes, ¿ya? Quizás más de alguno alguna vez ha dudado de su salvación porque no ha sentido el llamado de Dios
a nosotros para llevar Chile a Dios, ¿ya? O no nos ha hecho un llamado para ir a un país lejano a enseñar sobre el Dios verdadero. Pero nos olvidamos que también en la Biblia vemos otros tipos de llamados. Por ejemplo, vemos un llamado a una viuda, a una mujer viuda, para que cuidara de un sufrido profeta. ¿Quién? La viuda de Sarepta con Elías. Vemos también otro llamado de Dios a otra mujer viuda para que acompañara a su suegra, también viuda. ¿Quién? Ruth y Noemí. Vemos el llamado de Dios a un hombre con un gran corazón para que apadrinara a un nuevo creyente, el cual nadie confiaba en él. ¿Alguien los conoce? Bernabé con Pablo. También vemos el llamado de Dios a una iglesia para que fielmente apoyara en lo económico a un gran misionero. Los filipenses con Pablo. Esto es solamente mencionar algunos ejemplos, pero con esto podemos ver que hay muchos llamados y debemos ser sensibles, debemos estar en comunión con el Señor para descubrir cuál es nuestro llamado, porque son muchos y particulares para cada uno, ¿ya? En este cuerpo llamado iglesia, no todos somos llamados a ser cabeza, porque ¿qué es la cabeza sin un cuello que la soporte? ¿Qué es la cabeza sin ojos que la guíen? Por lo tanto, cada uno tiene un lugar especial en este cuerpo llamado iglesia. Gloria a Dios por los que Él llama a liderar iglesias y grupos dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero también gloria a Dios por los Aarón y los Ur que sostienen los brazos de los que lideran a las iglesias. Gloria a Dios por los que llevan el evangelio a países escondidos, totalmente alejados de Dios. Pero también gloria a Dios por los matrimonios, por los hermanos que abren las puertas de los hogares a estos misioneros. Como sucedió con la tsunamita y su esposo, que eran un matrimonio que quisieron armar una morada para Eliseo, para que cada vez que estuviera allí, tuviera un lugar donde descansar. Todos tenemos distintas funciones y todos tenemos distintos llamados por parte de Dios, ¿ya? Así que, hermano, si usted no está sirviendo, nunca es tarde. Más vale tarde que nunca. Por ejemplo, en Mateo, no sé si lo tengo anotado acá, sí, en Mateo 20, nos encontramos con una parábola donde habían unos siervos que habían trabajado todo el día, ¿ya? Y al final del día el jefe les dio una paga. Pero cuando descubrieron que los que habían trabajado solamente una hora, ellos le reclamaron, le dijeron, oye, ¿cómo este hombre que trabajó una hora recibe el mismo pago que nosotros que trabajamos todo el día? Bueno, esto también lo podemos aplicar a nuestras vidas. Por eso más vale tarde que nunca. Porque si no lo está haciendo, si está fallando en esta área, si usted lo hace, Dios va a amar el trabajo que usted va a hacer por Él. Por eso, nunca es tarde para poder remediar y empezar a servir al Señor. El servicio, como dijimos, es necesario en cada creyente, no es una alternativa, y tanto más en estos tiempos difíciles, como dice ahí, en que no hay mucho fervor por Dios en estos días. Yo creo que esto es algo drástico y algo que es fácilmente notorio para cada uno. Yo creo que más de alguno pudo ser testigo de alguna iglesia que durante este tiempo de pandemia se esfumó y que quedaron algunos cristianos solitarios buscando alguna iglesia virtual en la cual poder congregarse. Sin ir más lejos, hablamos el jueves anterior que Conchalí está en fase 3. Somos de los pocos que podemos reunirnos, aunque seamos 25. Pero ¿en cuántas reuniones hemos llegado a 25? El jueves anterior hubieron 16 cupos de los 25 y se llenaron. Hoy día, hermano Hugo,
Parece que era como un número similar, ¿verdad? Eso nos demuestra el poco fervor que hay, quizás incluso en nuestra misma iglesia. Y la verdad, se entiende que estamos en tiempos de pandemia, pero ¿acaso es más peligroso venir a la iglesia que ir al mall? ¿Acaso un mall es un ambiente más seguro que nuestra iglesia, donde ya ni siquiera nos saludamos de beso y abrazo? Quizá las primeras 2 semanas, las primeras 2 semanas, claro, era inevitable porque queríamos abrazarnos y sentirnos después de tantos meses. Pero ahora no, es un ambiente seguro. Y no exagero, ustedes los fieles han sido testigos de cómo esta es la triste realidad, en que no somos capaces de llenar todos los cupos en una reunión. Pero bueno, el punto no es criticar, hermanos, sino es de esta forma demostrarle que lamentablemente estamos pasando tiempos tristes para el cristianismo, donde no vemos fervor en el pueblo cristiano. ¿Y qué hablar del mundo? Con todos estos problemas, la gente se ha apartado aún más de Dios, tal como pasaba con Judá. ¿Lo recuerdan? A pesar del cautiverio, a pesar de la espada, el hambre y la pestilencia que tantas veces mencionaba Jeremías, el pueblo no recurrió a Dios, sino que ellos volvieron a adorar a la reina del cielo y culpaban a Dios por todo el sufrimiento que tenían, pasando por alto que todo esto era debido a sus pecados y tuvieron muchas oportunidades en las cuales arrepentirse. Lo mismo sucede con el mundo en estos días. Culpan a Dios. Sin embargo, todo esto es consecuencia de haber abandonado a Dios. Por eso, hermanos, a pesar del cansancio, la frustración, la tristeza, el desánimo, necesitamos animarnos nosotros mismos y trabajar juntos por el Señor. Porque aquellos hermanos que han flaqueado, que están desaparecidos, necesitan de hermanos espirituales como ustedes para que puedan restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. Porque el mundo necesita de la esperanza de Jesucristo. Ni siquiera pueden entrar libremente a una iglesia, si aunque quisieran hacerlo. Por eso, tanto más es necesario que nosotros nos esforcemos en ser siervos de Dios en tiempos difíciles. Pero, ¿cómo servir a Dios en tiempos difíciles? Porque antes habían hartas oportunidades para servir en la iglesia. Había trabajo para todos, ¿ya? Había muchos ministerios, distintos grupos dentro de la iglesia, pero ahora hay cupos muy limitados, como pueden ver. Igual durante el año anterior hubieron muchas oportunidades, sí, en las damas, en los varones, en los jóvenes, para que nuevos hermanos dirigieran o enseñaran por primera vez. De hecho, Milton fue uno de los que debutó en el grupo de varones. Justo me lo perdí ese día, ¿ya? Pero fue muy lindo, de verdad, es muy gratificante, una gran bendición poder ver a nuevas siervas y nuevos siervos. Durante enero pudimos ver también el debut de nuestro hermano Francisco, ¿ya? El redebut de nuestro hermano Rodrigo Navarrete, el debut del hermano Moisés, y este domingo, si Dios lo permite, vamos a tener a nuestro hermano Manuel. Son momentos lindos que incluso en la pandemia Dios nos da la oportunidad de servirle, ¿ya? Pero aún así no es suficiente, ¿ya? No hay tantas oportunidades como antes, ¿ya? Es una gran pena, pero así es la realidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Esperar a que termine la pandemia para servir a Dios? Lamentablemente falta mucho. Aún los más positivos sabemos de que esto va a durar muchísimo tiempo. Y claramente la voluntad de Dios no es que esperemos a que pase para nuevamente recuperar nuestros ministerios, sino tanto más ahora que se necesitan siervos en tiempos difíciles. En tiempos difíciles es donde nuestro verdadero amor por el servicio es probado, como hablamos el jueves anterior, ¿ya? O 2 jueves atrás, ¿ya?
Acá es donde probaba nuestro amor por el Señor, que si tenemos realmente ganas de servir, servimos y buscamos la oportunidad. Debemos ser agradecidos por la iglesia que tenemos porque, por ejemplo, el año anterior no hubo evangelismo en las postas, no hubo evangelismo en las micros, ni en los parques, ni en las ferias, pero sí hubieron hermanos que fueron capaces de llevar el evangelio y dar el alimento espiritual a amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, a través de una pantalla, desde sus hogares. No hubieron visitas a los hogares, pero sí hubieron visitas virtuales. No hubo comisión Ruth, ¿ya? Pero sí hubieron hermanos que se esforzaron a través de un teléfono a ser partícipe a hermanas de la tercera edad que no manejaban la tecnología para poder participar de las reuniones de la iglesia y de las reuniones familiares. No hubo área buen samaritano, pero hubieron hermanos de buen corazón que durante el tiempo de pandemia más difícil llevaron bolsitas, cajitas, transferencias a hermanos que estaban pasando por necesidad. No hubo escuela dominical, pero sí madres que enseñaban a sus hijos y padres que tuvieron que aprender a predicar en sus familias. Hermanos, esos son siervos en tiempos difíciles, pero no es suficiente. Aún hay mucho camino por delante. Hay dos alternativas. Esperamos que nos llegue una oportunidad que tal vez quizás nunca nos llegue, o demostramos nuestro amor por Dios buscando oportunidades para servir al Señor. Quizás este tiempo ha sido la excusa perfecta para algunos para no trabajar, para no hacer nada, para estar cómodos recibiendo la palabra de Dios. Pero me imagino que para la gran mayoría ha sido un tiempo frustrante. Pero debemos ser sensibles y buscar cómo servir al Señor. Ya terminando, hoy día fue más cortito el mensaje, leo Lamentaciones 3:23. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Palabra de nuestro hermano Jeremías. Cada mañana es una nueva oportunidad, hermanos, para ver las bendiciones y maravillas del Señor, de descubrir su fidelidad. Y cada día es una nueva oportunidad para poder retribuir al Señor sus bendiciones con servicio, con trabajo, con el deseo de hacer algo por Él. Quizás nos sentiremos solos, quizás viviremos fracasos. Más de alguna oportunidad veremos el vaso medio vacío. Se van a multiplicar nuestros enemigos. Nos sentiremos hundidos en el cieno. Veremos cómo nuestro alrededor se cae a pedazos. Pero el Señor, tal cual con Jeremías hizo, fortalecerá nuestras debilidades, nos animará, nos dará autoridad y nos prometerá su compañía. Así que, hermanos, ánimo. Espero de todo corazón que el Señor, a través de su palabra, haya hablado a sus corazones y a través de un ejemplo quizás muy inalcanzable, por así decirlo, nos demuestre que tenemos mucho que dar. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos un corazón, tenemos un espíritu, tal cual todas estas personas que encontramos en la Biblia. Debemos ponernos a disposición del Señor. El Señor puede poner a cualquiera en nuestro lugar, pero qué bendición es cuando nosotros somos partícipes de su trabajo, de sus ministerios. Así que, hermanos, muchas gracias por la fidelidad, por escuchar con atención estos mensajes. Gracias también al liderazgo por darme la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y eso, hermanos, ¿ya? Así que muchas gracias por todo y hermano Milton.